Bienvenidas a Radio Global Coach and PNL, a nuestro espacio Mujeres Líderes América, un lugar donde encontrarás a todas esas compañeras que siempre te hubiera gustado escuchar y aprender de ellas. Todas han generado un gran impacto en su especialidad. Mujeres Líderes América, aportando valor a la sociedad, conectando personas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis conectados. Tengo el privilegio de presentaros a una compañera que se llama Claudia Isabel Layoz. Ha sido un gran descubrimiento para mí porque no solo es coach, no solo es mentora, sino que tiene una gran habilidad que crea la sinergia perfecta, la de escuchar a las personas con atención, no discriminar a nadie y ayudar a todo el mundo en la igualdad. Y lo lleva practicando todo el tiempo, sin que realmente lo fuera explicando. Lo ha ido viendo a las personas y se ha ganado el reconocimiento de todos nosotros. Os presento a Claudia. Hola. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola a todo el público. Muchísimas gracias por esta invitación y para mí es un honor acompañar y como siempre, acompañando desde el sentido de estar. Gracias. Yo creo que lo primero que querría comentarle a todas las personas, luego te quiero preguntar muchas cosas, pero hay algo que muy pocas personas y muy pocas mujeres han sido capaces de hacer. Entrar en un mundo que es básicamente masculino, como es una prisión, que da respeto, que hay que ganarse no solo la confianza de los trabajadores, sino de las personas que están allí cumpliendo una condena. Poder hablar con ellos y darles una visión para que tengan una oportunidad, para que realmente darles la oportunidad de modificar cosas y que vean que hay algo más fuera de esos muros y que tengan una ilusión. Me gusta mucho lo que tú dices sobre la gestión de la vida plena, las emociones, cómo las trabajas y cómo has ayudado a otras personas. Este reconocimiento ha sido a nivel general y también de las Naciones Unidas, que creo que esto es muy importante, que una persona que está trabajando día a día sin realmente mostrarlo solo el trabajo y ayudando a tantas personas, que se vea y sea reconocida, es un orgullo para mí, porque abre camino a otras personas, a otras mujeres, a otros hombres también, pero sobre todo lo que da esperanza es en el ser humano. Eso es lo más importante. Has tratado la igualdad, para mí, una palabra que todo el mundo la habla, pero es muy difícil trabajarla. Y como tú la has trabajado, para mí tiene un sentido especial, porque gestionar emociones a una persona que realmente está privada de la libertad cuesta mucho conectar con ella y darle esa oportunidad de esperanza, que te escuche y sobre todo que vea otra nueva forma de mirar las cosas a su alrededor. O sea que lo primero que quiero darte es las gracias por la labor que has hecho hasta ahora y la que estás haciendo, pero sobre todo por la que has hecho, porque muchas personas son capaces de mirarse al espejo y de sonreír porque le has dado la oportunidad de verlo desde otro prisma. O sea que esto es lo que sí que quisiera que todas las personas entraran luego en su página web, la conocieran, porque hay una gran importancia para mí, porque entre todos hay que dejar una semilla en este mundo para las nuevas juventudes, para los nuevos jóvenes, y eso se hace gracias al trabajo como el que ha empezado Claudia. Tiene una escuela donde podéis aprender, es importante también que lo sepáis para mí, y fue presidente de la ICF, o sea que ha trabajado muchísimo donde la veis para llegar hasta aquí. Bueno, ahora, porque me pasaría el rato hablando de ti y no es el momento, me gustaría que los demás también te conocieran un poquito. ¿Cuáles son las situaciones en las que un coach profesional puede ayudar a una persona u organización? ¿Cómo nos lo explicarías? Bueno, hay muchas, pero me quedé con un poco de emoción de lo que dijiste. Acá tengo como... y te lo voy a, ya que está antes de responder, y que sí es justamente
¿Sabes qué? Estoy registrando el abrazo de uno de los presos que, que cuando terminó el proceso me dijo, me cambiaste la vida. Antes no quería vivir y, y después de estar con vos este tiempo, la vida tiene sentido. Y ese abrazo era la antítesis del recibimiento, ¿no? Porque el recibimiento fue duro, fue cruel. Te diré que... entonces, cuando vos me preguntás en dónde podemos ayudar, lo primero es que podemos ayudar cuando las personas realmente tienen... A ver, siempre existen esas situaciones en las que la gente está atascada, en las que la gente no puede salir sola, en las que vos decís, quiero mejorar, pero no puedo. Entonces, y pasa con todos, pasa con las relaciones humanas, pasa con los proyectos, pasa con las interpersonales. Entonces, siempre yo diría que la condición fundamental para que nosotros podamos ayudar es que el otro esté dispuesto a querer avanzar en la vida y a reconocer que él o ella, ¿no? Es generadora de su propio cambio. Y la gente tiene derecho a segundas oportunidades, todos los tenemos. Entonces, poder salir del estigma de la culpa, que es algo que yo desde mi primer clase enseño, porque hemos vivido muchos años con el estigma de la culpa, diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y nos hemos olvidado del espacio de la responsabilidad. Entonces, en ese espacio es donde nosotros tenemos lugar como coaches de ayudar a la gente que quiera asumir esa responsabilidad y se dé esta segunda oportunidad. El que quiere, por eso es para todos, es para todos los que quieran tener su segunda oportunidad. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque todas las personas aprenden a base de prueba y error. De acuerdo que puede haber errores que sean más grandes, pero una vez que la persona está cumpliendo o está trabajándolo o ya lo ha rectificado o lo ha reconocido, hay que darle una oportunidad de vida. Y esa oportunidad empieza también con la responsabilidad nuestra de dejar de juzgar y culpar a todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo que nos han educado en la culpa. Tenemos la culpa si algo sale mal, si algo se ve mal, si algo cambia que no nos gusta y si no la pueden asumir, se suele culpar a alguien de alrededor. Entonces, hacerse uno responsable de sus actos y sus palabras es el primer camino para empezar realmente a mejorar nuestra vida. Y es un trabajo muy importante porque es un trabajo diario, pero que va a llenar. Y sobre todo a quien va a llenar es a la persona que está empezando ese camino. ¿Qué habilidades ves que adquiere una persona o qué cambios ve cuando empiezas un proceso contigo? Bueno, lo primero es asumir esta responsabilidad, ¿no? Y eso significa la autoconciencia, porque a veces estamos como muy en el piloto automático. Y para poder escuchar la autoconciencia, hay una habilidad que a mí me gusta ayudar a desarrollar, porque todos la tenemos, lo que pasa es que elegimos no escucharla, que es la voz de nuestra intuición. Es lo que nuestra alma nos va susurrando. Y cuando nuestra alma nos dice es por acá, y la cabeza no va en ese caso. Entonces, lo interesante cuando decís qué habilidad, primero es a poder confiar en el espacio de la intuición, a poder conectar con la humanidad propia, porque nos estamos olvidando del humano y cada vez más. Y esto es volver a reconectar al humano. Para mí eso, o sea, es como que volvamos a nosotros, volvamos a nuestro centro. Entonces, creo que la primera es volver a ser nosotros, volver a querernos a nosotros mismos, volver a elegirnos a nosotros mismos. Para eso necesitamos, uno, conectar con nuestra intuición, dos, vivir en coherencia con nuestros valores. Es decir, ser conscientes de los valores que elegimos, pero respetarlos, bajarlos a comportamientos observables, no hacer cosas utópicas, porque digo, a mí me gusta, soy de las que sueñan mucho, pero también soy de las que baja a tierra. Entonces, la habilidad de planificar, la habilidad de respetar mi plan, la habilidad de cumplir aquello que me propongo, ¿sí? Obviamente yo trabajo muchísimo lo que es gestión emocional, entonces cualquier decisión que tomo va de la mano de gestión emocional
Y eso implica conocerme mucho, pero mucho. Por ejemplo, la flexibilidad. Todo lo que son fortalezas emocionales es parte de un proceso de coaching, es parte de la trama. Podríamos decir que el proceso se va construyendo como una trama, ¿no? Con diferentes texturas, algunos más oscuritas, otros más claritas, unos más suaves, otros menos suaves, pero en esta trama tiene que haber flexibilidad, tiene que haber permeabilidad. Siempre digo, la permeabilidad es esa capacidad para dejarnos atravesar por lo que el otro nos dice, ¿sí? Tiene que haber una mente abierta y brindarle siempre al otro la seguridad de que lo que pasa está bien, porque es una cuestión de, nosotros generamos con las personas confianza, pero esa confianza tiene que estar basada en la seguridad que él siente para hablar con nosotros. Saber que no está en riesgo cuando nos cuenta lo que nos cuenta, saber que no estamos para juzgarlo, sino para ayudarlo, para tenderle una mano, para acompañarlo. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que pasan en un proceso, pero siempre habitamos el espacio de coherencia. Y trabajamos, y esto sí es muy importante, con el enfoque, es decir, hacia dónde queremos ir. Porque la gente últimamente se pierde y hace 25 cosas simultáneas, pero después le preguntas, ¿pero a dónde estás yendo? Y no todos te lo saben responder. A ver, es que creo que lo que tú has sacado dentro de que trabajes el coach y el mentoring es una técnica nueva que alinea y gestiona las emociones para que llegue un momento que esas emociones sean favorables a nosotros mismos. Las personas se han olvidado muchas veces de escucharse, lo que hablábamos de la intuición, de que los niños de pequeños lo tienen. No toques eso porque te vas a hacer daño, o no te importa lo que te digan porque tú vas hacia un camino y no lo vas a dejar. Volver a reconstruir este camino, llegar a que la persona se conozca, hace que funcione mejor, no solo a nivel personal, emocional y profesional, porque su vida en general tiene un nuevo sentido. Es más coherente con lo que está diciendo. Y una de las cosas muy importantes, no solo que has dicho del tiempo, de darle tiempo a las personas, de que realmente se reconozcan y se vean en el espejo hasta llegar a ser la persona que quieren ser. Y para eso necesitan ir acompañadas y sobre todo saber que no están juzgadas, porque todas las personas en algún momento en nuestra vida nos podemos cansar o equivocar, o esto que nos proponemos algo y no somos capaces de hacerlo porque no lo hemos verbalizado y no tenemos a alguien que nos lleve de la mano. Yo creo que hace muchísima falta encontrar una persona con la que poder hablar, porque en cualquier momento de nuestra vida nuestro suelo se puede quebrar y en ese momento necesitamos a alguien para que nos ayude a sostenernos y también para que encuentre qué nos gustaría ser, porque a lo mejor hablamos, trabajamos, hacemos, no nos sentimos bien en esa chaqueta o en ese cuerpo y está dentro de nosotros y si empezamos a expresarlo encontraremos el camino hacia donde queremos ir y ese camino irá igual de rápido que la intención o el esfuerzo que nosotros le pongamos. No hay que poner tiempo, pero sí ir caminando poco a poco hasta encontrarnos. Así es. ¿Cómo puede una persona o una empresa saber a quién elegir? ¿O que me voy a ir? Bueno, es una buena pregunta, Maribel, porque a veces me llama la atención. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención últimamente? Que la gente antes de contratar y todo te pregunta, ¿cuánto cobras? No preguntan lo que sea, o sea, ¿cuánto cobras? ¿Y cuánto me va a salir esto? Y yo le voy a poner obviamente un valor, pero digo, es que eso no es lo importante, la gente está empezando por lo que no es. Porque incluso más de una vez hacemos cosas que vos decís, che, esto ni siquiera es el valor, o sea, pero bueno, eso es como cuando vos decís cómo elegir. Yo creo que hay cuestiones muy importantes hoy en día y es elegir a profesionales que estén credencializados, ¿sí? O sea, que realmente tengan una certificación y a su vez si tienen una credencial mucho mejor. ¿Sí? En el mundo del coaching existen
lo que es el título, que todos los que estudian en una escuela tienen su título, que sea internacional, que sea un título avalado, y luego una credencial que es el reconocimiento de la experiencia. Entonces, dependiendo del nivel de coaching que vos quieras, obviamente vas a poder elegir y contratar a un coach hay 3 grandes niveles, ACC, PCC, MCC, en lo que es ICF, o Senior Practitioner o Master Practitioner en lo que es CMCC, que son los que te dicen, ok, esta persona tiene toda una trayectoria. Y la trayectoria es lo que por lo menos te garantiza que no va a venir a experimentar con vos, ¿sí? Así que yo lo que diría, y por el otro lado, además, eso yo diría que esa es una de las condiciones, no es la única condición. ¿Por qué? Porque también hay muy buenos coaches, podría haber muy buenos coaches que nunca entraron a ninguna certificación, pero que sí hayan hecho la carrera. Creo que no se puede contratar a un coach que no tenga el título de coach. Y eso a veces las empresas, digamos, ni siquiera lo piden. Y yo digo, ¿what? ¿A quién fue tu coach? Y me fue mal, te dicen. Y yo digo, ¿pero de dónde salió ese coach? Y no sé, ¿le pediste el título o no? Y bueno, esos detalles que no son, es decir, que sí son súper importantes, hay que tenerlos en cuenta. Esto por un lado. Y por el otro lado, me parece que también tenemos que tener esa entrevista con el coach y ver si empatizamos con esa persona. Porque puede ser un mega coach, qué sé yo, y que yo no tenga empatía con esa persona, que esté hablando o viendo su vida en otra dirección. Entonces, no todos los coaches son para todas las personas. Yo creo que cada persona hace clic, hace sintonía con un coach en particular. Y el coach también tiene que hacerlo con la persona. Y acá hay algo que es interesante, que es una elección mutua. O sea, a mí no solo me tienen que elegir, yo también los tengo que elegir a ellos. Hay personas que digo, la verdad que a esta persona no tengo ni ganas de coacharla por X motivo, no importa por qué. Y hay otras en que, aunque no tenga un peso, te dan muchas ganas de coacharla. O sea, tiene que ver con también esa sintonía, tiene sentido. A mí, yo soy muy espiritual, entonces yo digo, si para mí mi corazón me dice que la tengo que acompañar, seguramente va a ser excelente esto. Pero el otro, bueno, es una elección. Entonces, esa es una condición también supremamente importante. Escucharse, ver si el otro comprendió o sea, yo como coach si comprendí lo que el cliente quería, él si realmente se sintió bien conmigo. Esas cosas también hay que tenerlas presentes. Y al coach lo tenés que conocer. Es como si vos dijeras, ¿me puedo hacer amigo de cualquiera? No. Un coach no va, y si bien un coach no es un amigo, pero un coach genera tanta confianza que realmente, digamos, te tenés que llevar bien, porque si no, no le vas a contar ciertas cosas. Así que yo diría mucha seguridad, mucha confianza y mucho profesionalismo. Y la ética, tener claro que sea una persona que vaya por la vida con la frente en alto. Para mí eso es esencial. Sí, yo creo que las normas que has dicho son básicas. Es muy importante que cuando alguien va a un coach esté preparado porque está haciendo, realmente le está abriendo su alma, está explicándole las cosas, tiene que ver dónde se equivoca y corregir ciertos aspectos y para eso hace falta la ética, muy importante, que lo has dicho, saber que conectas con esa persona y sobre todo que está capacitada para poder hablar de todos los temas que tiene que estar tratando, que muchas veces no son fáciles. Y para eso hay esa apertura emocional y es muy importante la conexión no solo con la persona, y sí que las empresas tendrían que empezar a solicitar que esa persona tuviera esos estudios para poder preparar a otros profesionales. Algo muy importante, porque si no queda difuminado y parece que sean consejos que te tomas una cerveza o un vino con un amigo y te dice. Exacto. Y es algo más que eso. Es llegar a poder conocer a esa persona como si fueras tú mismo y ayudarle a prevenir que no caiga en hábitos y corrija los que están mal para que se sienta bien y feliz. Pero para eso hay toda una preparación, hay unos estudios y saber analizar a las personas y sobre todo la responsabilidad de que todo lo que se dice es realmente privado. Yo siempre lo digo que
Un Sí. buen coach es como ir a un abogado que hablas y todo queda allí y no sale de esa habitación y de esa confianza. Con lo cual, esas bases creo que es muy importante a nivel personal, pero sobre todo a nivel profesional, y las empresas tendrían que empezar realmente a tenerlo bastante en cuenta. Así ¿Por es. qué crees que nos cuesta tanto a los seres humanos escucharnos? Qué bueno, pero a ver, ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos? Yo creo que lo primero es que a veces estamos muy metidos en nosotros, ¿sí? Y no sabemos qué cosas les importan a los demás. Solo tenemos pendiente de las cosas que nos importan a nosotros. Y cuando vos tenés esa manera de interrelacionarte, o sea, porque a mí me importa tal cosa, el otro viene con su historia y yo desde mí, a mí me importa esto, dejo de escuchar. Hay muchas de las razones, o sea, hay muchas razones, ¿no? A veces existen conflictos, pero creo que como la base es, nos importan cosas diferentes. Entonces te dejé de escuchar. O tengo determinadas ideas sobre vos o creencias sobre vos que te ponen en un lugar que a mí no me gusta y entonces te dejé de escuchar. Pero básicamente tiene que ver con que no desarrollamos esta famosa permeabilidad de la que te dije hace un ratito, ¿no? Esta famosa dejarme atravesar por lo que el otro me quiere decir, porque realmente yo puedo estar equivocada. Realmente el otro, sea quien fuere, me puede decir algo que a mí me permita crecer o cambiar de opinión. Por ejemplo, hay una cuestión súper importante en nuestras relaciones y es que nos enfrascamos en querer tener la razón por un montón de cosas, por la forma como vemos, por cómo resolvemos, y el otro tiene una mirada muy diferente. Digo, ¿será, tendré la posibilidad de estar equivocado? Si yo puedo decir, sí, yo me puedo equivocar, significa que empiezo a escuchar a ese otro. Digo, a ver, ¿vos qué tenés para decirme? ¿Cómo resolverías esto? Lo que fuera. Entonces, es ahí cuando yo no escucho cuando el otro no me importa. O cuando nos, o sea, sí, es grave, ¿no? Porque me ha pasado en un coaching de parejas donde se peleaban, entonces vinieron porque quisieron que... Entonces yo en un ejercicio les digo, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo ella? Y los dos dijeron cosas que ninguno de los dos había dicho. ¿Sí? Dense cuenta que están escuchando lo que quieren, no lo que el otro dijo. ¿Sí? Es muy Entonces, importante. es tremendo eso. Entonces, cuando yo quiero escuchar lo que quiero escuchar, no escucho lo que está pasando, escucho lo que quiero. Y hay un mundo de cosas en la vida del otro que me está diciendo que nunca llegan a mí porque yo mismo estoy poniendo la barrera. Y eso se desarrolla. Eso nosotros los coaches lo tenemos no solamente para nosotros, sino que lo enseñamos a desarrollar cuando tenemos formación. Un coach no tiene por qué enseñarlo, pero tiene que habitarlo, tiene que practicarlo. ¿Sí? Yo creo que Interesante. has dicho una cosa fundamental, y hoy en día muchas parejas fallan, muchas amistades fallan, muchos matrimonios fallan porque no se están escuchando y realmente se quieren. El problema es que los ves, ellos dicen, se aman, no le perjudicarían, pero como han dejado de escucharse, se hacen muchísimo daño porque creen que al otro no le importa lo que le está pasando. Entonces, para mí la parte principal es la comunicación, el aprender a hablar, Absolutamente. y sobre todo hay cosas que nos hemos olvidado al crecer. Es escuchar porque vamos muy liados, decimos hola, ¿qué tal? Y nos vamos, o estamos dando la razón y no hemos parado a qué nos ha preguntado, o la otra persona no ha parado a escuchar qué queremos decir. Entonces, a veces tienes 5 minutos para tomar un café o un té para poder decir esto es importante y expresarlo. ¿Cómo nos puedes sugerir que nos podría ir mejor para comunicarnos? Quien nos esté escuchando, ¿qué podría hacer para comunicarse un poquito mejor? Mira, primero, bueno, vos sabés que yo soy de letras, así que estudié y soy especializada en lingüística pragmática, así que tengo la lingüística en mi ADN de comunicación y creo que la lingüística es un gran aporte. Entonces, bajado a lo fácil y a lo básico,
yo siempre digo, tengamos presente el espacio de la intencionalidad de nuestro decir. Es decir, si yo quiero aprender a comunicarme, antes de que mi palabra salga de mi boca, tengo que preguntarme para qué le voy a decir lo que le voy a decir. ¿Con qué propósito? Cuando yo me digo, a ver, ¿para qué le vas a decir esto? ¿Para qué? Pero no se lo digo, lo pienso. Entonces, lo primero es la intencionalidad. Siempre existe un propósito, una intención en lo que decimos. Entonces, no es que es una técnica, es que tengo que trabajar con mi pensamiento antes de que mi palabra salga. Porque primero pienso y después hablo. Entonces, si yo no pienso lo que voy a decir, a veces me dicen, Claudio, pero entonces eso es muy mental. A veces tenés que frenar y parar. Si vos querés ser efectivo, si vos querés ser asertivo, necesitamos preguntar, uno, ¿con qué intención? Y después hay otro punto muy importante, que es que viene ligado a esto mismo, que es qué consecuencias va a generar en ese otro que me va a escuchar lo que le voy a decir. Y la gente no se para a pensar en esas consecuencias. La gente dice, yo le digo porque yo soy sincero, porque yo realmente tengo así como, soy el sincericidio. Y en ese sincericidio se rompen las relaciones, porque después de decirme lo que me acabas de decir, yo no tengo manera de reconstruir esto. Y después ahí digo, no quiero seguir a tu lado, porque descubrí que vos pensás de mí un montón de cosas que si me las hubieras dicho de otra forma yo las hubiera entendido, pero como me las dijiste tóxicamente no me sirven. Entonces, hay un espacio que es anticipar los escenarios. Las personas no anticipan los escenarios y generan consecuencias de las cuales no hay marcha atrás. Porque cuando vos a una persona la maltrataste, la heriste, la insultaste, vos decís, bueno, sí, después le pido perdón. Ok, sí, podemos pedir perdón, por supuesto, lo mínimo que podemos hacer, pero es irreparable la sensación y las consecuencias emocionales de mi palabra en la vida del otro. Entonces, es esencial preguntarme, ¿para qué le voy a decir esto? ¿Y qué consecuencias le puedo generar en la vida a este otro? Cuando tengo claro eso en mi cabecita, en mis pensamientos, ahí respiro, yo siempre digo, respiramos y pensemos, ok, esto que le quiero decir, ¿qué es lo más importante? Y ahí entonces lo diseño. Y el diseño de una conversación es un acto reflexivo. Entonces, comunicar es un acto reflexivo. Yo tengo que, por eso se aprende, es algo que se aprende. Entonces, ¿cómo aprendo? Aprendiendo a reflexionar sobre lo que voy a decir, aprendiendo a corregir. El coach lo que te va ayudando es, ok, diseñemos esta conversación. ¿Qué le querés decir? A ver, ¿por qué le dirías esto? A ver, ¿y esta palabra? ¿Y por qué? A ver, y cuando la gente va practicando se da cuenta de que menos mal que lo practicó, porque si no se quedaba, y hasta la gente pierde trabajos, pierde pareja, pierde amigos, a los que seguramente quiere mucho, por 2 o 3 palabras que dijo que no correspondían decir. Si pensamos, no nos mandamos eso. Sí. A ver, realmente has dicho algo que a mí me ha llamado la atención y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día muchas veces la gente utiliza lo que es la base de la sinceridad para faltar el respeto a los demás. Yo creo que hay que parar y pensar qué queremos decir porque igual que tú puedes tener un día que has acumulado cosas y por eso estás más cansado y puedes tener una manera de expresarte diferente o peor, eso no significa ser sincero. Descargar nuestra ira o nuestro mal día sobre otra persona porque pensamos que con la base de la confianza nos tiene que aguantar y respetar, eso no es sinceridad. Sinceridad para mí es parar, pensar qué me puede molestar de una persona y que eso no veo que lo tolere y hablarlo con tranquilidad, decirle me dolió esto, sentí esto o esto si lo haces no vamos a continuar, tú por tu lado y yo por el mío, pero no hace falta enfrascarse en querer tener la razón o herir a otra persona. Es fundamental que las personas aprendamos a comunicarnos, pero sobre todo
a pensar qué vamos a decir, porque las palabras duelen. Es lo único que una vez dicho no se puede borrar, porque nuestra cabeza sí que, si queremos a esa persona, nos sigue repitiendo aquello que ha dicho, cómo lo hemos percibido y, sobre todo, que no nos ha dado tiempo a reflexionar ni a cambiarlo. Y entonces nos vamos con esa agresión a casa, se hace cada vez más grande y rechazamos no solo a esa persona, sino poder modificar algo que a lo mejor nos iría bien si nos lo hubieran explicado de manera diferente. Yo pienso que ese aprendizaje tendría que empezar ya desde la escuela, sí. Pero es muy importante que, sobre todo, los adultos y en las empresas aprendan a expresarse, porque hablamos muchas veces del liderazgo, pero las empresas no funcionan cuando el equipo no sabe cómo comunicarse o cuando el equipo está a la defensiva. Es muy importante saber qué le estás transmitiendo a otro y ese otro cómo lo va a recibir para poder hacer equipo. Eso no significa que tenga que haber una íntima amistad, pero sí una buena colaboración y una buena escucha en el trabajo y, sobre todo, en las empresas para poder funcionar, que den rendimiento y que los números salgan. Y para eso el equipo de personas tiene que saber escucharse y a la vez hablar. O sea, que es algo que habría que aprender a integrar. Es que si nos ponemos a pensar, yo siempre digo, ¿qué es una organización? Es una red de conversaciones. Es una red de conversaciones que tiene un fin que es económico, en general. Pero es una red de conversaciones porque yo lo que hago es, ¿no?, proponer, preguntar qué tienen, pedir algo. O sea, siempre estoy conversando. La vida es una red de conversaciones. No podemos vivir sin conversaciones porque somos seres conversacionales. Entonces, en una red lo que hacemos es tejiendo conversaciones de manera permanente. Y si no las tejemos bien, vos recién hablaste del liderazgo, una de las patas del liderazgo es la habilidad para comunicar. Un buen líder que comunica bien tiene un equipo alineado. Un buen líder que comunica mal tiene a toda la gente desunida. Entonces, el punto es cómo los líderes se preparan para, que no es igual líder que jefe, ya lo sabemos, pero digo, cómo los líderes, si son líderes, se preparan para que el equipo funcione de manera muy amalgamada, muy sinérgica. Yo creo que es fundamental que las empresas se den cuenta que sus jefes, sus líderes, tienen que tener estabilidad y tendrían que dejarse aconsejar o acompañar por un coach acreditado para que realmente mejorara el rendimiento de su empresa, porque habría muchas menos quejas y, sobre todo, la gente aportaría algo que es muy importante, ideas. Y para eso tiene que haber un buen equipo. Y otra cosa, no se les iría tanta gente, porque hoy en día uno de los grandes conflictos que tienen las organizaciones es que la gente se va. Aunque tenga un buen puesto, se va. Y se va porque quizá por detalles, no siempre es por plata. Muchas veces es por plata, ¿no? Pero la pérdida del capital humano es demasiado grande y si tenemos un buen sistema de liderazgo, esto no acontece. O no es que no va a acontecer nunca, pero se reduce. Muchísimo. Es muy importante. Es que lo que la gente muchas veces ahora se empieza a sonar, lo del sueldo emocional es muy importante, porque ir a trabajar a gusto, poder hablar con un compañero o simplemente que aquel compañero aprenda a respetar tus silencios es vital para el buen funcionamiento. Entonces, tenemos que volvernos es que todo se basa en la comunicación, el escuchar y, sobre todo, el que nunca tiene que una persona darse cuenta que debe dejar de aprender. Todos y cada día cuando nos levantamos aprendemos algo nuevo y mejoramos. Y también la causa y error. Nos dicen, esto lo puedes, hay que estar preparado para escuchar, esto lo puedes mejorar. Porque muchas veces no te lo están diciendo con mala intención, te lo dicen con la intención a lo mejor de quererte explicar algo y tú tienes que estar receptivo a saber escuchar que aquello no es una agresión, es una mejora que tú puedes implementar. Así es. Pero una de las cosas que hoy en día vivimos todos, y por qué crees tú que pasa, es que vivimos tensionados, estresados, hacemos un montón de planes, de cosas que queremos hacer,
Hagamos el gimnasio al cual no vamos, nos planteamos algo y no terminamos de hacerlo. ¿Qué crees que está sucediendo? Yo creo que vivimos en un momento de... Hay muchos factores. Primero, no hay un único factor, ¿no? Hay muchos factores que incluso se han acrecentado mucho y ha cambiado mucho después de la pandemia porque es como que hubo un viraje, ¿no? En nuestra nueva manera de trabajar, en nuestra nueva manera de relacionarnos. Pero yo creo que hay una crisis, yo te lo sintetizo como, yo lo voy a llamar crisis de valores. Hay una crisis de valores donde ya lo que por ahí era importante en mi época, ponele, o hace un par de años atrás, ya ha dejado de ser importante, ¿sí? Donde el trabajo para mí es un valor, pero resulta que hoy hay mucha gente que elige no trabajar porque, por ejemplo, qué sé yo, planes sociales. Entonces, viva el plan social, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Y en muchas partes, ¿no? ¿No? Entonces, ya el trabajo no es un valor. ¿Para qué voy a trabajar si total igual tengo la plata? La justicia, o sea, es un problema de valores, el valor justicia. La justicia en el mundo prácticamente no sé qué país existe. Entonces, ahí tenés otro punto. ¿Por qué la gente le da lo mismo robar que no robar? Porque si total entran por una puerta y salen por otra. Podemos encontrar un montón de explicaciones que en realidad se resumen en crisis de valores, la educación. Un país que no se educa es un país que se va a la cloaca. Porque vos vas a tener gente que no va a saber leer ni comprender un texto. Yo cuando era docente, yo soy docente de letras, y cuando ya los tenía grandes, y les decía, a ver, lean en voz alta un texto. Hoy en día los alumnos no saben leer. Entonces, ¿a dónde ha caído la educación? Entonces, no, cuando después llega esa gente a la edad adulta y llegan a trabajar, no saben leer, no saben tolerar la frustración, nunca se les exigió mucho porque todo es fácil y bueno, y si no aprobaste está bien igual, no vayas a hacer cosas que te sacrifiques demasiado. Yo cuando estudiaba tenía que estudiar, o sea, estudié la cantidad de cosas y la verdad es que había que estudiar. Y hoy soy quien soy. Y mi papá siempre me decía, Clau, a vos te pueden robar todo, menos tus estudios. Así que estudia. Y quizás para mí ese es un valor tan importante que cuando yo veo que la gente no estudia, no sabe estudiar, digo, esto es crisis de aquí a todas las generaciones que siguen. Y la base de un país es la educación. ¿Dónde estamos yendo? De este país y de muchos países. Es lamentable. Entonces, el resumen es crisis de valores, porque ni siquiera es que tengo ChatGPT. El ChatGPT, si se usa muy bien, es maravilloso, pero si el ChatGPT se usa para hacer un examen, está mal. No investigo porque el GPT en 3 minutos me da una investigación. No. Bueno, ese es el espacio donde nosotros tenemos que frenar, tenemos que revisar, tiene que haber mi mirada, y puede ser muy antigua, no me importa en este momento, pero es la mía, es que nosotros debemos usar la tecnología a nuestro favor. Debemos tenerla y debemos apropiarnos de la tecnología, pero somos los dueños, o sea, pero tenemos que conocerla, no es nuestra enemiga, pero tampoco, ¿sí?, puede reemplazarnos. Entonces, veamos en ella aliadas. La educación con tecnología es maravillosa. Entonces, sumémosla. Cuando nosotros queremos hablar con nuestra familia, listo, el chat está fenomenal, pero nosotros, los humanos, las personas, somos irreemplazables y hasta que no entendamos que las relaciones humanas las construimos nosotros y no las máquinas, ¿sí?, los conflictos van a seguir existiendo. Entonces hay que volver a reconectar con la humanidad, con la esencia, con los valores. Al menos es mi percepción. Y en todos los ámbitos, un buen médico que te atienda, que te explique, que te hable, que no ¿se entiende? En todos los dominios, Es básico. Es que se había perdido un poco y realmente la gente ahora que viene muchas veces no sabe lo que es un no. Nosotros
la educación que tenemos de antes. Claro. Estudiabas, o si no, no te dejaban pasar y volvías y te quedabas allí y perdías todo tu entorno. No había tickets para mejorar o premios o tarjetas VIP. Entonces, lo único que la persona tiene, estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo que lee, lo que aprende, lo que escucha, y la tecnología es buena siempre que sume, como tú dices. Es importante que sume porque a lo mejor te puede dar una nueva idea, pero lo importante es que tú ya sepas de qué te está hablando, para que eso que te está hablando te suene y tú lo puedas transmitir correctamente a otra persona. Es muy importante darse cuenta a día de hoy que tiene que mejorar los valores para que las empresas funcionen, las familias funcionen, muy importante, porque si no hay comunicación, las familias no funcionan y por eso hay muchas más separaciones hoy en día que antes. Y también otra parte importante es que todos, en todos los países, escuchen, porque cuando se dejan de escuchar y se empiezan a faltar el respeto, es cuando tú cierras, ya no razonas y volvemos al pasado. Parece que no estemos yendo en el camino correcto porque no estamos parándonos a escuchar y aprender. Y es muy importante leer. Has escrito un libro, El ser y el hacer, del coach, eres coautora. Y bueno, también tengo que deciros a todos que tendremos el privilegio en poco tiempo, eso será una sorpresa nueva, que estás terminando un libro. Sí. Te emplazo para cuando lo termines, para que lo vengas a presentar, para que lo expliques, para que se hable, para que todo el mundo lo pueda tener, comprar, localizar. Creo que la palabra es muy importante, no solo hablarla, sino transmitirla. Y viniendo de alguien que lleva trabajando todo el tiempo la comunicación, es un privilegio el poder leer cosas así. O sea, que te emplazo a que nos vamos a ver, espero que lo antes posible. Y sí, yo también, bueno, te digo que es lo que más quiero terminar, estoy tiqui. A ver, es que los finales de un libro es cuando más ganas tienes de verlo todo compuesto y todo eso. Yo creo que es importante la labor que estás haciendo, lo que estás desarrollando. He ido poniendo que la gente sepa dónde te puede localizar para que realmente puedan acudir a ti. Tanto las empresas para que se alineen en una buena sinergia con sus trabajadores y todos vayan con la misma línea para dar unos resultados, como a nivel personal para que las parejas se comuniquen, muy importante para mí, y sepan lo que está diciendo la persona que tienes al lado, que eso hace que no te sientas muchas veces sola e incomprendida. Porque una persona puede estar alrededor de mucha gente, pero no hay peor que estar con mucha gente y pensar que nadie te escucha o nadie te entiende. La capacidad de encontrar un buen coach es que tú aprendes a desarrollar cómo hablar y, lo más importante, cómo explicar a los demás lo que tú quieres en tu vida. Y eso hará que los demás te contesten si lo quieren hacer, no lo quieren hacer, lo quieren compartir y puedes seguir el camino con esa persona o avanzar a un camino nuevo, pero tienes una oportunidad de vida. Y eso para la cabeza y para nuestro espíritu es muy importante. Pues hoy te despido y espero verte en muy poco tiempo para poder hablar. Nos vemos. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias Maribel y gracias a todos los oyentes y bueno, espero conocerlos, verlos pronto y por supuesto entrar en contacto con ustedes. Así que aquí estamos. Gracias de corazón. A ti. Chao. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntas de las entrevistas realizadas a Mujeres Líderes América. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL.